Llevamos en nuestros vehículos más de 100 años de historia y de historias. Somos una de las principales industrias del país. Competitiva, innovadora, con futuro. Es el momento de avanzar hacia el cambio, de crear la nueva movilidad, donde ANFAC, con sus marcas, lideren ese reto. Vamos a convertir en oportunidad los retos de descarbonización y digitalización, estrechamente con la Administración y el resto del sector, evolucionando en línea con nuestro Plan Automoción 2020-2040, integrando un nuevo ecosistema colaborativo para toda la cadena de valor y los nuevos negocios que surgirán, que mantienen el valor y el empleo del presente y lo impulsan al futuro. Somos el mejor aliado. Estamos preparados. Bueno, pues buenos días a todos los que nos estéis escuchando en esta jornada divulgativa, encuentro digital, obviamente por tema de pandemia que no podemos debatirlo todavía de manera presencial, donde vamos a abordar uno de los temas más importantes que está ya a la vuelta de la esquina. No es una cosa incluso a corto y a medio plazo, ya que es la sostenibilidad de las ciudades con las zonas de bajas emisiones de los vehículos, la transformación que tiene que haber en todo el sector, y para ello pues vamos a abordar esta cuestión con 4 invitados que abordan varios sectores de nuestra sociedad y que es vital para conocer cómo va a ser el futuro y cómo les va a afectar a ellos. Para ello voy a presentarlos rápidamente porque tenemos 59 minutos hasta las 12 del mediodía en punto y obviamente es más interesante escucharles a ellos que a mí, obviamente. Y por lo tanto voy a presentarles, tenemos a Alfonso Gil, que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Sobre todo el tema de los municipios, luego lo abordaremos, que tendrán que regular estas zonas de bajas emisiones y que va a afectar prácticamente yo creo que a toda la población o municipios mayores de 50.000 habitantes. Por parte del Ejecutivo tenemos a Ismael Aznar, el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es un ministerio en el cual salen todas las legislaciones que están abordando para esta transición lenta, pero que ya es imparable, hacia vehículos cero emisiones. La logística es prácticamente, yo creo que el sector que si no estaba descubierto durante la pandemia, todo el mundo ha descubierto como vital y esencial y que gracias a ellos hemos podido tener pues, de todo durante la pandemia, aparte de los centros comerciales. Y tenemos a Francisco Aranda, que es el presidente de Uno Logística, lo cual agradezco mucho su presencia aquí, y desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, de ANFAC, al director general José López Tafal, que obviamente ANFAC será la encargada de liderar y dinamizar, obviamente, este cambio, puesto que esos vehículos los tiene que fabricar alguien y, obviamente, es básico que estén. Y rápidamente, pues vamos a empezar con el debate, la situación y retos de la movilidad hoy en día. Y voy a hacer una pregunta general, para que lo podéis contestar los 4, cuando el orden que vosotros queráis. Y la cuestión es, la Ley de Cambio Climático, como estaba comentando hace un instante, va a obligar a las ciudades de más de 50.000 habitantes a generar esas zonas de bajas emisiones. Hemos visto en los medios últimamente pues, que la DGT ha sacado la señal del cochecito que estaba como contaminando y poniendo debajo pues, las distintas pegatinas medioambientales de vehículos pueden entrar, ¿no? Es verdad que en las últimas semanas, tema de Madrid Central, ha habido un conflicto judicial al respecto, ¿no? Sobre el tema de configuración, cómo tiene que aplicarse, pero la primera cuestión, que no es baladí, por cierto, ¿cómo deberían plantearse estas iniciales que todo el mundo tiene que aprenderse ya? Las ZB es las zonas de bajas emisiones. ¿Cómo debería plantearse? ¿Quién quiere empezar? Alfonso, ¿tú mismo quieres empezar? Bueno, sí, sobre todo porque somos las ciudades las que tenemos los deberes. Obviamente. ¿Verdad? Entonces, hay que tener en cuenta, y para poner en dimensión de qué estamos hablando, es que hoy hay 149 ciudades implicadas en esta transformación. Esto si hablamos de las de más de 50.000 habitantes, pero si además sumamos a esas de más de 20.000 que ante una alerta o varias alertas medioambientales tendrían también que implantarlo,
hablaríamos de 416 ciudades o municipios españoles que tenemos que instalar la zona de bajas emisiones. Es verdad que es un gran reto, es verdad que yo le veo como una oportunidad, yo lo he dicho muchas veces, mira, los municipios, estamos comprometidos con municipios con una movilidad sin humos, sin ruido y sin muertos en nuestras carreteras. Y por eso tenemos que ser conscientes de que la instalación o la instauración de las zonas de bajas emisiones van a ser una oportunidad, primero, para renovar el parque de vehículos que, como sabéis, ocupamos una posición en Europa, tenemos una de las más antiguas y por lo tanto tenemos que transformarlas. Dos, tenemos que hacerla con la suficiente visión como para saber que el segundo contribuyente a este país del PIB es el sector del automóvil. Tres, porque no es, paradójicamente lo que voy a decir, no es contradictorio que los ciudadanos necesiten conquistar el espacio público compartido y que aquellos que quieran usar el vehículo privado lo puedan hacer, porque hay ciudadanos que quieren optar por esa opción y por lo tanto tenemos que conjugar toda esa panoplia de posibilidades y de agentes, meterlos en la coctelera y hacer que la lógica de la movilidad de las ciudades cambie, porque efectivamente hay una cosa que es evidente, y es que tal y como tenemos planteada la movilidad en las ciudades, necesitábamos una transformación. Creo que es una oportunidad, tenemos los fondos Next Generation, tenemos que hablar mucho entre nosotros, todos los agentes implicados. Hoy tenemos ya un campo normativo que nos obliga y por lo tanto yo os puedo decir que los ayuntamientos españoles estamos trabajando de una manera decidida y muy rápida para que cuando llegue el momento legal establecido estemos preparados. Lo has comentado, es el cambio normativo que nos obliga. Me he quedado con los datos. 149 ciudades, pero que si aquellas de más de 20.000 habitantes en situaciones de alta contaminación, estaríamos hablando de otras 416. Si mis matemáticas no me hablan, estamos hablando de 560, 570 no, ciudades. Pedro Pablo, son 149. 9 a... Más la suma. En conjunto. Perfecto, eso es. Perfecto, van a hacerlo, bueno, pero ya son ciudades. Has hablado de un cambio normativo que nos obliga. Bueno, desde la Administración Central, Ismael, ¿cómo debe plantearse o cómo planteáis vosotros estas zonas de bajas emisiones? Sí, bueno, muchas gracias. Antes de nada, efectivamente, nos encontramos con una novedad legislativa, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que recoge esta figura de las zonas de bajas emisiones. Pero a mí me gustaría destacar que el artículo donde se hace referencia a las zonas de bajas emisiones, a lo que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes, en primer lugar, es a desarrollar planes de movilidad urbana sostenible, en el marco de los cuales deberán existir zonas de bajas emisiones, ¿no? Y, por tanto, se trata de una acción más integral, si queremos, un conjunto de medidas para promover una movilidad urbana distinta, una movilidad urbana más sostenible, que incluyan como una de las piezas centrales esta definición de zonas de bajas emisiones. Yo creo que es significativo que aparezca esta referencia a los planes de movilidad urbana y a las zonas de bajas emisiones en la Ley de Cambio Climático, porque se constata aquí la doble naturaleza de estos instrumentos o las sinergias que encontramos en la lucha frente al cambio climático y para hacer frente a otras facetas de la contaminación, en particular lo que tiene que ver con la calidad del aire o, como bien decía Alfonso, por ejemplo, el ruido, ¿no? Con las zonas de bajas emisiones, con los planes de movilidad urbana sostenible, nos deben servir para hacer frente tanto a las emisiones de gases de efecto invernadero como a las emisiones de contaminantes que afectan a la calidad del aire y a la salud de los ciudadanos, que de alguna manera están en el origen de este tipo de figuras. Si vamos a los datos, en torno al 31% de las emisiones de óxidos de nitrógeno provienen del tráfico rodado, en torno al 29% de los gases de efecto invernadero en nuestro inventario provienen también de esta misma fuente y, por tanto, abordando esta cuestión, obtenemos un doble beneficio. Tenemos en torno a unas 25.000 muertes anuales prematuras asociadas a la contaminación, un porcentaje de población expuesta al ruido que supera el 70%. Por tanto, con herramientas de este tipo podemos lograr a la vez múltiples beneficios. Ahora bien, a partir de la ley, de esta exigencia de la ley para municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 que tengan problemas de calidad del aire, ¿cómo continuamos? Bueno, es algo que debemos continuar definiendo, ¿no? Desde el Ministerio para la Transición Ecológica estamos trabajando en unas directrices para zonas de bajas emisiones.
un documento que en principio tiene la aspiración de servir de guía para que las entidades locales puedan orientar sus trabajos de cara al establecimiento de zonas de bajas emisiones. Sabemos que hay grandes expectativas y estamos trabajando lo más rápido que podemos para sacar nueva información pública. Yo creo que pronto, al menos dar la oportunidad de consultarlo muy pronto con los agentes implicados y en particular con los ayuntamientos. Un elemento más que quizás es importante también de cara al horizonte de futuro. Tenemos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero por otro lado tenemos a nuestros colegas, y en mi caso vecinos, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que están trabajando en una estrategia de movilidad sostenible y en un anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público. Ahí bueno, podremos encontrar también elementos que contribuyan a definir todo ese marco general para una movilidad más sostenible que debe pasar por impulsar nuevos modos de movilidad, por supuesto también la electrificación y que, como decía Alfonso, vemos también como oportunidad, incluso también pues, para la industria que está aquí representada, ¿no? De dar un paso adelante en el desarrollo de nuevos modelos que son los que van a ir creciendo en el mercado en los próximos años. Comentado la movilidad sostenible, vais a sacar el Ejecutivo ese documento para esas directrices que sirvan de guía a las entidades locales, pero quizás yendo más cerca de la calle, del usuario principal, que es el tema de logística, que obviamente eso les afecta directamente, tienen que renovar prácticamente y son las personas que llevan los vehículos hacia los comercios y hacia las instalaciones. Entonces yo quería saber también la opinión de Francisco Aranda, cómo debería plantearse desde su punto de vista estas zonas de bajas emisiones. Buenos días a todos y por supuesto muchas gracias a ANFAC y a José López Tafal por la invitación. Bueno, yo represento a las empresas que vemos por nuestras ciudades no paseando, sino trabajando, haciendo una función que además el Ministerio de Transportes calificó de esencial al inicio de esta pandemia. Yo creo que hay pocas cosas que estén más interiorizadas en las empresas que el cuidado del medio ambiente y desde luego nuestras empresas de logística y transporte que realizan la distribución urbana de mercancías no son una excepción, lo tienen absolutamente claro. Pero nosotros creemos que a la hora de poner en marcha estas zonas de bajas emisiones habría que hacerlas con tres características fundamentales. La primera, racionalidad. Es decir, no gestionemos desde las esferas de lo que nos gustaría, sino de la esfera real, ¿no? De lo que existe en el mercado, de las tecnologías que hay al servicio de los ciudadanos. En segundo lugar, con diálogo, con mucho diálogo por parte de las instituciones con quienes vamos a recibir esas regulaciones, ¿no? Y en tercer lugar, con rigor para que no sucedan cosas como lo que, como muy bien ha comentado el moderador en la ciudad de Madrid, ¿no? Que la justicia pues emitió una sentencia en contra del llamado Madrid Central. Y quiero recordar también que hace 4 años, cuando el antiguo gobierno de la ciudad de Madrid, una semana antes del Black Friday, decidió cortar una de las vías más importantes de la ciudad de Madrid. Nosotros fuimos a hablar con la entonces alcaldesa y le dijimos que eso era una barbaridad, que no podría generar, eso podría generar ciudadanos de primera y de segunda en función de quiénes podían recibir sus compras en casa y quiénes no. Y bueno, pues al final tuvimos que ir a la justicia y nos dieron medidas cautelarísimas e inmediatamente se abrió aquello, ¿no? Es decir, por eso yo creo que el rigor es muy importante. Como digo, el diálogo fundamental con quienes vamos a tener que acatar esas normas y, como digo, con racionalidad, ¿no? Sabiendo qué es lo que existe y lo que no existe en el mercado. Ya sé que las competencias de estos temas son de los ayuntamientos, pero nosotros emitimos hace algunos meses lo que llamábamos el decálogo de la distribución urbana de mercancías, que eran una serie de recomendaciones que poníamos a disposición de los ayuntamientos para que las tuvieran en cuenta a la hora de poner en marcha sus medidas, ¿no? Donde decíamos cosas que creemos que son razonables, por ejemplo, un calendario realista de renovación de vehículos,
que se permitieran las entregas nocturnas en aquellas modalidades del reparto que lo permitan, que hubiera una flexibilidad horaria, es decir, medidas que permiten además que haya una cierta homologación entre lo que hace una ciudad y lo que hace la ciudad vecina. Es decir, porque claro, lo que no podemos tener es medidas contradictorias entre municipios que están muy próximos, porque eso es muy eficiente de cara a nosotros que nos dedicamos a trabajar en las ciudades, ¿no? Y yo creo que aquí también tiene una importancia nos digitalicemos, que lo estamos haciendo para ser más eficientes, sino que al mismo tiempo los ayuntamientos, los gobiernos municipales también lo hagan, porque pongo siempre el ejemplo de que cuando voy a ver a un alcalde, lo primero que me pregunta es, bueno, ya sé, vienes a pedirme más plazas de carga y descarga, ¿no? Y le digo, no. Claro, su intervención siguiente es, ¿sobran plazas de carga y descarga? Y claro, le digo, pues mira, no lo sé si sobran o faltan. ¿Por qué no digitalizamos las plazas de carga y descarga? Vemos cuál es el uso que hay y lo podemos hacer de una manera muy eficiente. A lo mejor sobran o sobran por la tarde pero no por la mañana. Es decir, que tenemos un montón de herramientas ya tecnológicas para ser muy eficientes y ayudar, por supuesto, a ese cuidado del medio ambiente, y desde luego los ayuntamientos tienen toda la colaboración por parte de las empresas y por parte de nuestra organización que las representa a todas, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, pues en esta pregunta genérica que va para todos, solo queda saber ya la opinión de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Y me quedo con una frase que ha comentado Francisco, que pedía racionalidad real, saber la tecnología que hay, vehículos al final que hay en el mercado, y obviamente la regulación se haga con mucho diálogo, con rigor, para que no suceda lo que así que los tribunales echen atrás estas zonas de bajas emisiones. Por lo tanto, José López Tafall, la pregunta es obvia. ¿Cómo debía plantearse esta zona de bajas emisiones, teniendo en cuenta quizás lo que se esté fabricando ahora o se pueda fabricar en los próximos años, ¿no? Pues Pedro Pablo, a ver, en esa búsqueda de la racionalidad, yo creo que una de las primeras palancas que tenemos que valorar es la propia aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Creo que es una buena noticia para todos, porque llevábamos tiempo pidiendo un marco que al menos ordenase, ¿no?, todo este debate y diese los parámetros dentro de los cuales nos tenemos que mover. Entonces, lo primero que hace la ley es precisamente dotarnos de esas herramientas, indica que es preceptivo, ¿no?, poner en marcha una serie de zonas de bajas emisiones. Esto es bueno porque ya ordenan el territorio, a dónde, a quién, en qué condiciones, y también es muy importante porque una cosa que nosotros desde ANFAC estábamos pidiendo es que se estableciesen esas zonas sobre unos criterios razonablemente homogéneos. Entonces, en la medida en que se identifica en la ley, ¿no?, pues la propia clasificación de los vehículos de acuerdo al reglamento de circulación, lo que son las etiquetas, pues yo creo que avanza ya una línea dentro de la cual pues tiene sentido, porque es su competencia, que las distintas corporaciones locales pues vayan trabajando. Entonces esto de por sí ya da bastante racionalidad, y lo que nosotros siempre hemos planteado, y entiendo que lo mismo le sucede al sector de la logística, es que en la medida que se pueda homogeneicemos en el territorio al menos los criterios sobre los que se va a trabajar, porque luego cada ayuntamiento, yo por ejemplo, soy de Santander, pues no tiene absolutamente nada que ver los problemas de calidad del aire que puede tener o de congestión una ciudad como la mía, que las que puede tener Madrid, donde vivo actualmente, o Barcelona. Precisamente por eso hay que adaptar cada municipio la ley, este marco común que nos hemos dado, ¿no? Desde el punto de vista de dónde acabará este proceso y hasta qué punto es relevante la existencia de oferta o no de vehículos, es muy importante la existencia de vehículos, pero no solamente. Es decir, esto es un proceso común que nos hemos dado entre todos, un proceso que va a llevar tiempo, un proceso donde tenemos que visualizar qué tipo de movilidad queremos. Nosotros en concreto como sector lo que planteamos es una movilidad multimodal. Creo que en eso estamos también todos de acuerdo, que dependerá mucho del tipo de ciudad en la que trabajemos. Insisto, no es lo mismo gran urbe que una ciudad más pequeña. Y que no nos olvidemos también, no es un tema solamente de oferta. Desde el punto de vista de oferta, disponibilidad de vehículos, yo os animo a que cualquiera de vosotros salgáis a la calle desde vuestro portal, veáis la primera marquesina o las 3 primeras marquesinas de autobús que os encontréis, seguramente tiene un anuncio de un vehículo electrificado.
o abréis un periódico y os va a pasar lo mismo. O sea, oferta hay, oferta está disponible. Ahora, ¿qué tenemos que poner en marcha, tenemos que hacer a la hora de poner en marcha estas zonas de bajas emisiones? Pues lo que ha comentado Francisco, ¿no? La realidad de la demanda, la realidad de la oferta, los tiempos y también las demandas de los consumidores, porque los consumidores siempre no van a cambiar por mucho que tengamos una nueva dinámica de descarbonización. Los consumidores van a seguir pidiendo una movilidad cómoda, una movilidad asequible, rápida y segura. Y es verdad que eso lo añadimos una S de sostenible. Pero la S última no elimina los anteriores elementos, porque la demanda está ahí. O sea, nos pongamos como nos pongamos, el consumidor es soberano y le tenemos que dar soluciones multimodales que encajen a su ciudad, que cubran su demanda, que juguemos con el tiempo, porque las transiciones llevan tiempo, ¿no? Y por tanto que tengamos pues mucho diálogo, mucho consenso, porque los cambios no se van a hacer de un día para otro. Yo también siempre comento lo mismo, o sea, el diálogo, el paso de la energía eléctrica convencional a la energía eléctrica renovable, en el caso español, que se considera que es un milagro, el milagro renovable español, va a llevar 45 años, desde 1995, que es el primer parque eólico, a 2040. Estamos hablando de una transición en movilidad de unos 20 años, que es lo que marca la ley de cambio climático, ¿no? Entonces, eso exige mucho diálogo, herramientas comunes, huir de los radicalismos, porque al final lo que estamos afectando es a la demanda de particulares y de empresas y a la calidad de vida. Y ahí creo que vamos por buen camino con la ley. Tenemos la estrategia de movilidad sostenible que viene detrás. Yo siempre creo que grandes objetivos exigen grandes herramientas y grandes esfuerzos. No basta poner un gran objetivo, hay que poner detrás los fondos que soporten esos cambios. Veremos cuando lleguen si los tenemos o no y cómo se gastan o cómo se invierte. En definitiva, tiempo, mucho diálogo, vamos por buen camino, las cosas se harán bien. No hay un problema de oferta, no hay un problema de vehículos, hay un problema de sociedad, de cómo evolucionamos juntos sin dejar a nadie atrás, ni la actividad económica, ni a ciudadanos. Esa es un poco la visión que tenemos. Pues obviamente los ayuntamientos son los que van a tener que afrontar, dialogar con el sector, dialogar con todas las partes implicadas, pero ¿cómo van? Me gustaría saber, y le pregunto a Alfonso Gil, ¿cómo se afrontan las restricciones de tráfico en los centros urbanos y la nueva necesidad de movilidad? Y sobre todo, como estaba comentando José López Tafal, ¿qué herramientas han de poner en marcha para garantizar a los ciudadanos y a las empresas las demandas en estas zonas y que más o menos sean iguales, que no sea un municipio colindante distinto a otro que esté junto? Por ejemplo, el cinturón de Madrid, que hay todas las ciudades prácticamente superan los 100.000 habitantes, que cada municipio haga cositas a Madrid, ¿no? Pues ¿qué herramientas va o estudia poner los ayuntamientos? Bueno, aquí estamos trabajando de una manera muy intensa, tanto con el MITECO como con el Ministerio del MITMA, con el IDAE, porque yo creo que han tocado varios aspectos que a mí me parecen muy, muy importantes, ¿no? Nosotros tenemos que facilitarle la vida al ciudadano. Y para eso la homologación, homogeneización en las zonas de bajas emisiones tiene que ser una constante y una realidad en las reuniones. No podemos hacer, voy a poner un poco mi tierra, ¿no? Decía, hablaba José, ha hecho un reportaje de Santander, que ha hecho muy bien, magnífica ciudad. Bueno, pues yo voy a poner mi tierra, Bilbao. Nosotros tenemos aquí varios municipios que son colindantes y que lo que no podemos hacer un ciudadano es que venga aquí y luego llegue a Baracaldo y se encuentre otra zona de bajas emisiones distinta y vaya a Guecho y otra. En fin, hablaba Francisco Aranda de la necesidad de la logística, ni os cuento, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una obligación y es simplificar los procedimientos. Teniendo en cuenta que yo creo que todos los sectores estamos comprometidos con la consecución del objetivo, tenemos que hacerle fácil la vida al ciudadano y en la medida de lo posible a todos los que coactuamos. Los ayuntamientos, en este sentido, yo os puedo decir que la FEM está trabajando de una manera muy decidida en la homogeneización. De hecho, vamos a trasladar en pocas fechas, y así nos comprometimos en la última comisión de movilidad, un manual de buenas prácticas en este sentido. Y lo que queremos hacer es que junto con el MITECO, como he dicho, con los ministerios afectados, trasladar una zona de bajas emisiones de tal manera que el ciudadano que llegue a Bilbao, a Baracaldo o a Guecho se encuentre la misma. Este es el objetivo. Este día hubo mucha chanza, ¿no?, con la presentación de la señal por parte de la DGT. Bueno, a mí me parece un camino. Tenemos que empezar a trasladarle al ciudadano lo que es una zona de bajas emisiones y qué es lo que implica.
Y por eso no es tanto lo importante la tecnología, que también, sino cuáles son las reglas de juego por las que nos vamos a mover los ciudadanos cuando nos movamos entre las zonas de bajas emisiones. Lo decía Francisco Aranda, y a mí me parece muy importante. Fijaros, yo creo que el gran problema de las ciudades, y lo digo con absoluta sinceridad, no va a ser el mover las personas. Las ciudades ya se han comprometido con la movilidad saludable, y en la movilidad saludable está el zapato, está la bicicleta, está el coche que ya, en fin, el eléctrico ni produce ruido, ni produce gases de efecto invernadero. Va a ser la distribución urbana de mercancías. Ha subido exponencialmente, el comercio electrónico ha subido exponencialmente, ha subido exponencialmente y va a subir más, porque las ciudades estamos comprometidas con que el comercio de proximidad también se digitalice. Por lo tanto, tenemos que coger el toro por los cuernos, si me permitís, no sé si es muy afortunado, estoy políticamente correcto, pero tenemos que hacerlo. Porque si todo esto funciona, todos los sectores implicados y, por supuesto, la riqueza que genera, por ejemplo, la logística, es un elemento importantísimo a tener encima de la mesa. Y por eso no nos podemos equivocar. Tenemos ahora un montón de herramientas encima de la mesa, como pueden ser los fondos Next Generation, que nos van a ayudar a que lo que hagamos, lo hagamos con la lógica de la gente. Y a veces las administraciones, en este sentido, el pacto de lo público con lo público es lo más complejo. Por eso, administraciones, ayuntamientos, que somos los que tenemos los deberes en primer estado, ministerios, comunidades autónomas y sectores implicados, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Tenemos un horizonte del 2023, pero en ese gran esfuerzo yo creo que nos jugamos mucho como país. Porque no nos olvidemos, aquí hay empleabilidad, hay nuevos nichos de negocio. Yo creo que tenemos que aprovechar todas estas oportunidades para seguir creciendo como país. Pues me lo has dejado bastante fácil, Alfonso, para comentarle a Ismael Aznar, obviamente, porque cogiendo el toro por los cuernos, como bien has comentado, abordando esta cuestión y trabajando para la lógica de la gente, pues yo quería saber la opinión de Ismael Aznar en el sentido que ¿cómo entiende que se pondrán en marcha desde el Ministerio estas zonas de bajas emisiones? ¿Es posible encontrar esta solución para todos, que el ciudadano entienda que, como bien comentaba Alfonso hace un instante, si estás en Bilbao, estás en Guecho o te mueves por la provincia de Vizcaya, en los distintos municipios tenga lo mismo, ¿no? ¿Puede haber una solución general, aunque haya matices para cada uno, o se va a hacer, como dice muchas del sector, se quejaba, que no se puede ser que cada ciudad, si atraviesas España de norte a sur, cada municipio haga lo que quiera, ¿no? No, esa es una muy buena pregunta, muy oportuna, ¿no? Porque tenemos las dos dinámicas, ¿no? La necesidad de tener unos parámetros mínimos comunes que todos compartamos, y un ejemplo muy bueno es el de la señal. Creo que es muy relevante que la Dirección General de Tráfico se haya anticipado sacando esta señal de zonas de bajas emisiones que permitirá a cualquier ciudadano en la ciudad en la que se encuentre identificar claramente que bueno, pues donde se encuentra el acceso a la zona de bajas emisiones, a partir del cual pues, determinados vehículos no podrían pasar, ¿no? Pero luego hay otros elementos que hay un margen que hay que dejar a cada municipio, porque se encuentra con realidades distintas y podemos encontrar tipologías de zonas de bajas emisiones diversas, ¿no? Con carácter general, yo creo que intuitivamente todos tenemos en mente que una zona de bajas emisiones es una superficie de terreno definida por una administración pública donde se establecen al menos una serie de restricciones de acceso y aparcamiento con un objetivo de mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones también de gases de efecto invernadero, el ruido y demás. A partir de ahí puede haberlas de muy distinto tipo y sin irnos más allá de lo que ya tenemos actualmente o de lo que conocemos. El modelo de Madrid Central es un núcleo central con unas limitaciones de acceso muy exigentes, mientras que, por ejemplo, en Barcelona tenemos una zona de bajas emisiones más amplia donde se limitan únicamente los vehículos más contaminantes, ¿no? Pueden ser de tipología diversa y, lógicamente, cada ayuntamiento, en función de su autonomía y de las políticas que persigue, tiene que tener ese margen también para actuar. Pero como digo, creo que es bueno que haya unos mínimos comunes. Y puede haberlas incluso zonas de bajas emisiones más especiales para zonas, por ejemplo, como campus universitarios o parques empresariales, incluso puntuales en zonas cercanas a población sensible, cerca de hospitales, cerca de centros escolares. Puede haber capas de cebollas, ¿no? Unas zonas con mayores restricciones de acceso, la zona más central y otras más amplias. Yo creo que lo importante es, como decía antes Francisco, hacerlo con rigor, ¿no? Y para hacerlo con rigor, más que, digamos, dar una definición
rígida de zonas de bajas emisiones y unas herramientas que necesariamente hay que aplicar, lo importante es que haya una evaluación, qué problema estamos tratando de resolver, qué niveles tenemos de emisiones, de calidad del aire, qué objetivos pretendemos alcanzar. A partir de ahí definimos medidas y hacemos un seguimiento y vemos en qué medida se están alcanzando. Y luego esto hay que acompañarlo, lógicamente, con las medidas. Hemos hablado de restricción de acceso, de aparcamiento, medidas complementarias para facilitar transporte público, intermodalidad, acceso, digamos, más espacio para peatones, para movilidad activa, ciclistas y demás. Y hay que acompasarlo también con, como decía José, un trabajo paulatino, un calendario progresivo de implantación, no se puede hacer de la noche a la mañana, y con un trabajo de participación pública, involucrar a los ciudadanos, escucharles y sensibilización. Es necesario también tener un tiempo y desarrollar campañas para informar y concienciar a los ciudadanos y que esto se haga de forma progresiva y con aceptación. Son muy importantes todos los aspectos que se han puesto sobre la mesa. El tema de la logística también es un elemento clave que hay que tener muy en cuenta cuando se aborda una zona de bajas emisiones. Y también diría desde las dos perspectivas. Por un lado, es una actividad fundamental para nuestra actividad económica y así lo hemos visto. Y no podemos digamos, abordarla con frivolidad. Por otro lado, también es una actividad muy intensiva en el uso del vehículo. No es lo mismo el uso que hago yo para ir y venir al trabajo, a lo mejor, que el que hace un repartidor o en otro sector, los taxistas, por ejemplo, donde hay un uso más intensivo del vehículo y, por tanto, suponen más emisiones. Es importante desarrollar los incentivos adecuados para, en esos ámbitos, favorecer una transformación rápida porque es donde podemos tener más ganancia en términos de mejora de la calidad del aire y reducción de emisiones. Pues una de las básicas para conseguir esta evolución, como bien comentaba, como comentaba Ismael y comentaba Alfonso hace unos instantes, es que poco a poco vaya aumentando la cantidad de vehículos electrificados e híbridos, ¿no? Que son una herramienta indispensable para garantizar esta movilidad en zonas de bajas emisiones. Y yo quería preguntar a José López Tafall, él lo ha comentado, hay oferta, hay posibilidad de alquilar vehículos, pero la cuota de estos tipos de vehículos no supera el 1%, ¿no? Todos los meses, cuando tanto en medios de comunicación como otros abordamos el tema de matriculación, siempre vemos que va aumentando, pero sobre el total sigue siendo muy pequeño. ¿Qué propuestas tiene ANFAC para impulsar estas ventas y la integración? Sobre todo, que el ciudadano vea que es asumible y asequible y que vea que sea rentable coger este tipo de vehículos. ¿Qué prioridades debían afrontar las grandes ciudades y las pequeñas capitales también para ayudar a estas adquisiciones? José Luis, ¿tienes que dar el micrófono? Sí, discúlpame. No, quería hacer una consideración previa que yo creo que encaja con lo que acaba de comentar Ismael, que es la necesidad de objetivar el problema, ¿no? Es decir, cuando tenemos el problema correctamente identificado, es más fácil que luego trabajemos en la dirección correcta para resolverlo, ¿no? Y aquí, hoy por hoy, lo que se está planteando fundamentalmente, entiendo, en las zonas de bajas emisiones, es intentar resolver un problema de calidad del aire en entornos metropolitanos de alta intensidad de tráfico. O sea, efectivamente luego podemos añadir más capas, pero es preferible siempre identificar un problema muy claro para atacar correctamente, porque si no acabas disparando en todos los sitios. Y en ese escenario, en un problema de calidad del aire, objetivamente, nos guste más o nos guste menos, la realidad es que el problema no es tanto entre vehículos electrificados y no electrificados, sino entre vehículos nuevos o vehículos viejos. Eso es así. Llevamos muchos años trabajando a nivel europeo en la introducción de unos estándares de reducción de emisiones, sobre todo contaminantes, ¿no? Muy importantes en sucesivos ciclos. En enero ha entrado el último, ¿no? El Euro 6D, que van reduciendo el total de emisiones contaminantes, que son las mayores, más vinculadas con calidad del aire. Y la realidad es que hoy por hoy el hecho de seguir manteniendo en el parque vehículos antiguos de más de 10, 15 años de antigüedad, que son paradójicamente los únicos que están creciendo en el mercado el año pasado y ya este año, son los vehículos de más de 15 años. O sea, si no nos damos cuenta de este problema, porque es un problema con consecuencias prácticas, yo siempre digo, no, metes este dato en la celda del Excel y automáticamente te sale una subida de emisiones. O sea, es que te pongas como te pongas, va a salir así. Entonces, es muy importante a la hora de cerrar el problema que nos enfoquemos también en retirar esos vehículos antiguos del parque y no pongamos trabas a la
renovación del parque, porque cualquier vehículo nuevo puede sustituir perfectamente a 10 vehículos antiguos en cuanto a emisiones contaminantes, ¿no? Entonces, esto como comentario adicional, ¿no? Respecto al punto de vista de electrificación y descarbonización, ¿no? Vehículos electrificados, vehículos híbridos enchufables o eléctricos de batería, realmente, como digo, la oferta está ahí. Desde el punto de vista de producción, España el año pasado dio un salto tremendo también, la producción nacional. La cuota de mercado de matriculaciones nuevas va subiendo paulatinamente, ahora estamos en el 6,5%, si no me equivoco, datos hasta mayo, a lo largo del año ha ido subiendo y seguirá subiendo, ¿no? ¿Cuáles son los hándicaps que tenemos ahora mismo y que está también vinculado con la propia definición de zonas de bajas emisiones? Bueno, pues hay un tema de coste de entrada, yo no diré de coste de uso, porque depende del uso que haga el comprador, ¿no?, de su vehículo eléctrico. Es verdad que el sobreprecio que ahora paga al entrar lo puede compensar luego, ¿no?, con un ahorro en combustible, pero de entrada es cierto que hay una barrera inicial porque es algo más caro y sobre todo, no nos engañemos, hay un problema de crisis económica en España muy importante y de caída de renta y de inseguridad, nos está afectando, ¿no? Creo que somos el segundo país de la OCDE que más ha caído el PIB, detrás de Argentina. Bueno, pues esto tiene un impacto, ¿no? Y el segundo tema realmente es la disponibilidad de espacios para la recarga. Ciudades grandes, en las ciudades grandes hay muchos consumidores, muchos ciudadanos que no tienen garaje. Entonces, dentro de la definición de zonas bajas emisiones, y esto es una tarea que no es nada fácil para los ayuntamientos, pues una tarea clave va a ser cómo identificamos espacios y cómo, para primero instalar puntos de recarga públicos y segundo, que esos puntos realmente se instalen. Porque si no va a ser difícil que el consumidor pueda optar por este tipo de vehículos, salvo que tenga un garaje propio. Esto es un dato que se está intentando resolver con distinta normativa, con la revisión de la instalación técnica en los edificios, con la ordenación de los espacios públicos, ¿no?, los parkings de centros comerciales, en otra serie de ámbitos. Y va a ser importante aquí lo mismo, pues que trabajemos juntos. Yo por lo que me he quedado con la idea tanto del decálogo que tiene uno, como las directrices en las que está trabajando MITECO, como las propias propuestas que va a presentar FEM, yo creo que hay mucho trabajo en común. Nosotros tenemos nuestra propia propuesta, mucho trabajo en común de cómo se puede hacer estas cosas. O sea, que voluntad de consenso no falta, ni ideas tampoco, ¿no? Entonces, creo que en general en España necesitamos fomentar todavía mucho más estos puntos de contacto transversales, ¿no?, ponernos en común antes y esa sería la solución, porque, insisto, no es un problema de oferta, pero la realidad es que esta adaptación de esta nueva tecnología y la preparación de las ciudades para estas nuevas tecnologías pues va a llevar tiempo. Es un dato matemático, ¿no? Eso es así. Cuanto antes empecemos a compartir estas visiones y tengamos la opción de que haya un foro donde podamos discutirlas antes de que se conviertan en directrices definitivas, pues creo que haremos un gran favor al resto del país, ¿no? Pues tú lo comentabas, José López Zafalo estaba comentando, el tema de los vehículos más antiguos, no discriminar, siempre se ha hablado de tipo de motorizaciones, siempre que sean mucho menos contaminantes para esta evolución. Y lo comentaba Francisco Aranda en su primera intervención, esa racionalidad, la realidad del transportista, que al final es el que está todos los días, el que tiene que entrar. Y entonces me gustaría saber, desde el punto de vista de la logística, ¿cómo abordan? Se está hablando mucho de la electrificación del sector, ¿no? Pues, ¿cómo lo abordan ellos? Y sobre todo, si hablamos de la zona bajas emisiones, pues a la gente le gustará más pasear, será una zona menos contaminante, habrá establecimientos que necesitan una serie de productos. Por lo tanto, ¿cómo se puede regular, o cuál es la opinión de Francisco Aranda para regular lo que llaman la distribución de la última milla, ¿no? También. O sea, doble cuestión, la electrificación del sector y cómo llegar esos productos al el consumidor final en la última milla, ¿no? Bueno, son muchas cuestiones, intentaré ser lo más breve posible, ¿no? En primer lugar, agradecerle a Alfonso Gil que ponga en valor que, bueno, pues que está surgiendo un nuevo sector empresarial, un nuevo sector económico, que es un nicho de mercado para muchos empleos. En este momento el sector está generando, tiene alrededor de entre 800.000 y 900.000 empleos, subiendo además, creciendo con aumento de la demanda. Por lo tanto, quiero decir,
merece que es un sector que se cuide, ¿no? Porque además los empleos van desde los empleos que, digamos, necesitan menos nivel de formación, pero que tenemos que incluir a esas personas también, tenemos que generar un mercado laboral inclusivo, hasta ingenieros, expertos en Big Data, expertos en logística predictiva, en la que estamos trabajando las empresas. Es decir, que hay creo que muchas oportunidades de empleo para los ciudadanos, ¿no? Respecto a la electrificación, el sector está absolutamente concienciado y lo tiene en su ADN de que tiene que pasar básicamente a vehículos eléctricos, ¿no? Los problemas que nos encontró es que no siempre hay suficientes vehículos con las características necesarias para las empresas de reparto, ¿no? Y nos encontramos tres tipos de problemas: los técnicos, los de coste y la disponibilidad, ¿no? Respecto a los técnicos, son problemas de capacidad de carga y de autonomía para realizar nuestro trabajo. Respecto a los de coste, pues bueno, pues que son, como muy bien ha dicho José, pues son más elevados, ¿no?, que las energías alternativas. Por lo tanto, el acceso a los autónomos es un poco más complicado. Y después, pues bueno, la disponibilidad y los plazos de entrega, además de, por supuesto, pues que estamos en una crisis muy, muy importante, ¿no? Yo creo que además sería muy relevante transmitir seguridad jurídica al sector de que esto va a ir en serio y de que va a ir de una manera racional, ¿no? Tenemos otros problemas, y es que, por ejemplo, las infraestructuras de recarga son mínimas en nuestro país, ¿no? Y después también a mí me gustaría dejar también encima de la mesa que, por ejemplo, en este momento, a esta fecha, creo que ninguna comunidad autónoma ha publicado el Plan MOVES 3 en su boletín oficial, ¿no? Y faltan muy pocas semanas para que acabe el plazo establecido por el gobierno. Yo creo que todas estas cosas generan un poco de inseguridad jurídica y tenemos que ir justo a todo lo contrario, a seguridad jurídica, a certidumbre, y eso animará más por lo menos a las empresas que saben que tienen que dar ese paso hacia adelante, ¿no? Respecto a cómo lo vamos a gestionar, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que este es un sector, primero, de picos de trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, que es un sector que todavía es muy poco maduro, es decir, está creciendo de forma espectacular desde que, debido a esta terrible pandemia, hemos madurado nuestra relación con la digitalización, ¿no? Hoy en día todos tenemos todos tenemos un teléfono móvil, por lo tanto todos podemos comprar. De hecho, el 50% de las compras digitales ya son a través del móvil. Entonces tenemos que poder adaptarnos a esa demanda, que por cierto empieza ya a racionalizarse, ¿no? Hace un año, hace año y medio, todo lo queríamos en 2 horas. Ahora empezamos a ser más racionales y empezamos a valorar qué queremos de verdad en 2 horas y qué puede esperar un día, 2 días o 3 días, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta locura al principio del comercio electrónico va poco a poco racionalizándose. Y al mismo tiempo el propio sector está analizando cada día medidas para hacer más eficiente su trabajo, ¿no? ¿Cómo? Básicamente a través de la tecnología, a través de la digitalización, ¿no? Nuestras empresas están utilizando ya, por ejemplo, Big Data para hacer una predicción de la demanda, está utilizando Internet de las cosas, está utilizando inteligencia artificial. Es muy curioso porque cuando uno va a una de nuestras empresas, pues parece de alguna forma un laboratorio farmacéutico, ¿no? Porque tienen un departamento con gente con batas blancas, ¿no? Es decir, que están permanentemente modernizando sus apps, poniendo en marcha nuevas tecnologías, adaptándolas a las nuevas necesidades, etcétera, etcétera. Yo creo que ese uso intensivo de nuevas tecnologías va a ayudar muchísimo a que se racionalice la distribución urbana de mercancías. Y al mismo tiempo, como digo, estamos poniendo en marcha diferentes soluciones. Por ejemplo, los mini hubs urbanos. Bueno, pues es una forma de, a través de una furgoneta, llevar mercancías a una zona de influencia y que ya la última, no última milla, no, sino la última media milla, pues se puede hacer desde andando hasta con una moto o con una bicicleta, es decir, con métodos alternativos, ¿no? Estamos utilizando también las taquillas
para evitar repetir las entregas. Estamos utilizando también las tiendas de conveniencia, es decir, que no haya que entregarlo en los domicilios de los clientes, sino en tiendas que están abiertas y que por lo tanto puede ir en un margen de tiempo mucho más flexible para, como digo, eficientar nuestra labor. Es decir, se están haciendo muchas cosas y estamos informando en la medida de lo posible también a las diferentes administraciones de en qué línea se está trabajando para que lo hagamos todo de forma coordinada, porque de verdad que las empresas tienen la máxima disposición de colaboración, de dar información, de ayudar, porque es que nos interesa a todos que esto sea lo más racional posible y que podamos trabajar de una forma confortable, ¿no? Y cumplir con nuestro servicio, que ya no es una commodity, ahora se ha convertido en una ventaja competitiva. Ahora la experiencia de recepción de ese paquete, de esa compra, es tremendamente importante a la hora de darle o no la compra. Así que estamos especialmente interesados en que esa experiencia de compra sea positiva por parte de nuestros clientes, ¿no? Son las 11:45, vamos con el tiempo justo, pero yo creo que da tiempo a poder, antes de abordar una pregunta que hagan a todos, nos llegan varias preguntas al chat, están llegando, y yo creo que ha llegado algunas que son interesantes. Quien quiera puede contestarlo. Es de Jordi Carmona, secretario de Industria de UGT FICA. Nos pasa una serie de preguntas. Rápidamente, hay una que afecta sobre todo al tema de empleo, ¿no? Si están teniendo en cuenta las administraciones y la industria también, las decisiones sobre movilidad y sostenibilidad, ¿qué impacto va a tener a nivel industrial con las factorías que hay en nuestro país? ¿Cómo puede pasar? O cómo puede pasar si se cuestiona el uso, que se está diciendo que los híbridos enchufables pues, no sean cero, sino que les cambien la etiqueta, les bajen, digamos, en el ranking que hay de categorías para estos vehículos, ¿no? Y ya la última cuestión es si deberíamos focalizarlo sobre todo también la administración pensando en el achatarramiento de los vehículos viejos, ¿no? O no centrándose en la calidad solo que puedan dar una serie de motorizaciones. No sé quién se atreve a lanzarse a responder a estas dudas de Jordi Carmona. Interesante, por cierto. Si os parece, lo que a mí está, por la parte de la industria, y un saludo a Jordi Carmona y a FICA UGT. Nosotros tenemos un enfoque muy, muy claro, que lo hemos explicado continuamente, ¿no? Y es un enfoque en el cual nosotros pensamos estamos convencidos y demostramos que la descarbonización y el avance en temas como estamos hablando hoy de la mejora de la calidad del aire es perfectamente compatible y se puede hacer de manera perfectamente compatible con el mantenimiento de la industria de la automoción, porque además es que sin la industria de la automoción, sin los nuevos vehículos, eso no se va a poder producir. Lógicamente, ¿esto qué significa? Que nosotros lo que siempre reivindicamos es que en los procesos de fijación de objetivos, de reducción de emisiones, aumento aumento en la descarbonización y cambio hacia un nuevo modelo de movilidad, integremos también como objetivo adicional, que tiene todo el sentido del mundo, el mantenimiento del empleo y de la producción en nuestro país del sector de la automoción, porque no nos olvidemos, es una de las joyas de nuestra economía. Tú no puedes avanzar en una línea y en paralelo generar pobreza o en el resto del país, porque hay que ser como todo en política. Evidentemente siempre hay gente que pide una cosa de un lado y gente que pide una cosa de otro. Hace muy bien y es su papel. Pero el justo medio entiendo que está, sobre todo a la hora de desarrollar políticas, en intentar conciliar instrumentos que permitan conseguir todos los objetivos. Si podemos avanzar en descarbonización y en movilidad, manteniendo el empleo, la producción y la industria, ¿por qué no vamos a elegir esa vía si es en la que el 99% de los españoles estaremos de acuerdo? Siempre habrá un 1% que dirá, en este caso concreto, por ejemplo, que es que a mí no me gustan los coches. O yo veo ciudades sin coches, o solo con bicicleta. Fantástico, naturalmente. Claro que sí, ¿por qué no? Tiene que haber gente que lo proponga y lo defienda. Pero desde el punto de vista de mantenimiento de riqueza y empleo, sí que pensamos que es un factor que se tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar las zonas de bajas emisiones. Por supuesto, todo el tratamiento de cómo deben de ser, cómo debe ser el criterio básico yo creo que Miteco hizo muy bien proponiendo en la ley de cambio climático, como son las etiquetas, ¿no? Es el criterio básico que da la herramienta a los ayuntamientos. Bueno, se puede conciliar, creo que sí se puede conciliar. Y es más, creo también que el 99% de la gente con la que nosotros hablamos está por conciliarlo. O sea que en ese aspecto, desde luego nosotros estamos trabajando en ese modelo e intentando demostrarlo con números. Pero bueno,
Pues si Ismael me Aznar, permitís, ah, no, quería, Alfonso, hablar, ¿no? no, Sí, sí. rápidamente, a mí hay una palabra que me encanta en todos los aspectos, que es transición. Sí, porque todo como toda la vida, lo decía José, hay gente que quiere que se haga inmediatamente, hay gente que tiene objetivos, en fin, que son loables, pero tenemos que jugar con todo lo que tenemos encima de la mesa. Yo he hablado, cuando he intervenido en la primera fase, de Vigo, con PSA, en fin, FASA en Valladolid y Palencia, de Almusafes, pero hay una industria del automóvil en España, yo creo que es exponente europeo. Y por lo tanto tenemos que aprovechar ese potencial que tenemos. Yo creo que el sector, esto lo podría decir mejor José que yo, pero está transformándose y está preparado para una transformación muy grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hombre, sabiendo que tenemos uno de los parques automovilísticos más antiguos de Europa, teniendo en cuenta que lo que queremos las ciudades es contextualizar el uso del coche. Yo no creo en aquellos que son en contra de no sé qué o pro no sé cuánto. Yo, es que en mi vida lo del ser anti algo no me ha gustado nunca. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy posibilistas y realistas. Cuidado. Yo cuando coincido con José en muchas webinars y en muchas intervenciones, el sector del automóvil es el primero que te dice, oiga, es verdad que hay que hacer una movilidad saludable, que la gente que anda y que pedalea vive más, es verdad, pero hay mucha gente que tiene una opción, que es el vehículo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Contextualizar. Y yo creo que nos estamos todos, porque yo cuando se habla de los beneficios del coche eléctrico y hablo con los taxistas, yo les digo, joder, es que con un vehículo de combustión tradicional haces 100 kilómetros y según el coste del vehículo puede ser 10 euros. Y con un vehículo eléctrico, 1. Bueno, pues hay bondades, hay cosas, hay potencialidades y yo sí le transmitiría, en este caso, al representante sindical, tranquilidad. Porque yo creo que la política está o tiene que estar a la altura de los retos del país. Y yo creo que es una oportunidad la que nos da de transformar, en este caso, con la descarbonización y la digitalización, la movilidad de España, que nos puede convertir en punta de lanza europea. Lo digo con absoluta sinceridad. Y para eso, el pacto público-privado del conjunto de administraciones con los sectores implicados es un elemento fundamental. Si lo hacemos bien, permítanme, soy de Bilbao, nos salimos de la tabla. Pues Ismael, quería Sí. ver tu opinión porque obviamente otra de las cuestiones que estaban hablando es cómo puede afectar al empleo y el tema del achatarramiento de los vehículos viejos, que también José López Afal de Reonfac lo está comentando. ¿No puede haber alguna ayuda más para el achatarramiento de este tipo de vehículos? Sí, no, efectivamente, yo creo que en esto vamos a estar casi todos de acuerdo, ¿no? Como decía José, es muy importante facilitar la renovación del parque de vehículos para reducir emisiones, tanto contaminantes como de gases de efecto invernadero. Y lo ideal sería pues, que en ese proceso de renovación las decisiones del consumidor se dirigieran hacia los vehículos de menos emisiones, a ser posible pues vehículos eléctricos. Y eso que conlleve, evidentemente, la retirada de los vehículos más contaminantes. En este contexto, hoy hablamos de zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones no persiguen como tal una renovación del parque de vehículos, ¿no? Hemos hablado antes de en qué consisten, pero es verdad que sí que son un elemento más que pesa, digamos, en la decisión del consumidor a la hora de tomar la decisión de cambiar de vehículo y de ver hacia dónde orienta su compra. Igual que otros elementos, como puede ser la fiscalidad, y al final hay que trabajar con un conjunto de herramientas fiscales, los incentivos para las ayudas para la adquisición de vehículos. Y en ese sentido, con el plan de recuperación esperamos disponer también de mayor apoyo en ese sentido o, como decía José antes, el despliegue de puntos de recarga, que es básico si queremos dar un paso adelante en electrificación. También estamos trabajando, digamos, de la fase de achatarramiento. Hemos aprobado recientemente un Real Decreto sobre vehículos fuera de uso para ordenar mejor toda la fase de residuo del vehículo, digamos. Y, por ejemplo, estamos discutiendo ahora mismo en Bruselas una propuesta de la Comisión para revisar toda la normativa que regula las pilas y baterías y con la vista puesta precisamente en un nuevo modelo de gestión de las baterías, un nuevo régimen para las baterías, teniendo muy presente la importancia que tienen de cara a la electrificación del parque de vehículos, ¿no? Son muchos ámbitos, muchas herramientas y en muchos de estos vectores hay oportunidades asociadas a crecimiento económico y creación de empleo también con las baterías, evidentemente.
Son las 11:53 minutos, da tiempo a una pregunta que voy a hacer genérica. También veo que en el chat hay gente que también lo pregunta. La tenía aquí apuntada porque al final todos somos usuarios, tenemos un vehículo y nos llega nuestra pegatina de la DGT. Se habla que puede haber cambio. Bueno, quería saber la opinión. ¿Qué ventajas y desventajas se encuentran al tema del discriminar la entrada de vehículos con el tema de las pegatinas? ¿Cómo cree que debería evolucionar el asunto de estas pegatinas medioambientales a medio plazo? Pues ya que te tengo, Ismael, pues, por ejemplo. Sí, muy bien. Efectivamente, hay trabajos en marcha para analizar el tema de los distintivos de la Dirección General de Tráfico. Es un compromiso que se asumió incluso con el sector, en el marco de la mesa de automoción. Y efectivamente, y aquí hablo muy a título personal o desde la perspectiva del Ministerio para la Transición Ecológica, porque todavía estamos en conversaciones internas dentro de la administración, ¿no? Pero para mí hay dos elementos que son importantes. Uno es que los vehículos que son iguales sean tratados igual y los que son distintos sean tratados de manera distinta con los distintivos de la DGT. Veo que hay una pregunta que se hace referencia a qué va a ocurrir si se va a reformular la etiqueta eco. La etiqueta eco, por ejemplo, incluye distintas tecnologías que responden a niveles de emisiones a veces distintos. Tenemos categorías en las que pues encontramos vehículos de distinta categoría euro bajo una misma etiqueta. Bueno, hay que ver hasta qué punto se puede afinar un poquito más de manera que los vehículos, en función de... Ahora mismo, en función de su potencial contaminante, y ahora mismo definido en función de las categorías euro fundamentalmente, o sea, emisiones que tienen que ver con la calidad del aire, ver cómo tratamos de manera equitativa al parque de vehículos, por un lado, ¿no? Y otro elemento que creo que es importante es, sí, las etiquetas de la DGT evidentemente son un distintivo con un impacto en la decisión del consumidor y son un referente, van a ser un referente también para definir esas zonas de bajas emisiones. Si estamos hablando de un concepto de zona de bajas emisiones, incluido la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que tiene vocación no solamente de mejorar la calidad del aire, sino también de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, creemos que es importante que el etiquetado tenga en cuenta, de algún modo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente no lo tiene. Actualmente únicamente está definido en función de emisiones contaminantes, y podemos encontrarnos con un coche reciente, nuevo, con pocas emisiones de óxidos de nitrógeno, por ejemplo, una categoría euro muy reciente. Sin embargo, pues es un coche de mucho consumo, un coche grande de mucho consumo, con muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta ese elemento que no está bien resuelto todavía. Francisco, vosotros además que lleváis más los vehículos, y antes no has podido contestar tampoco al tema que nos comentaba Jordi Carmona, ¿qué opinas? ¿Cómo debe de evolucionar a medio plazo el tema de las pegatinas medioambientales? Bueno, yo aprovecho para felicitar a la Dirección General de Tráfico, con quien también estamos trabajando, porque creo que su aporte es muy interesante, ¿no? Y además su director general está muy sensibilizado de la importancia de nuestro sector en el futuro de las ciudades y que hay que ayudarle, ¿no? a integrarse adecuadamente. Yo creo que fue una magnífica idea las pegatinas de la DGT, ¿no? Yo creo que lo que hace es hacerlo de vez en cuando, ¿no? Más que ventajas o desventajas de las etiquetas, siendo una buena herramienta de segmentación, yo creo que debería de combinarse con unos ajustes en el sentido de, por ejemplo, poner en contexto si se trata de un vehículo industrial o no, si desempeña un servicio esencial o no, si hay alternativas o no, si han pasado los años para renovarlo o no. Es decir, una serie de parámetros que ayuden a ajustar para no tratar igual a desiguales, ¿no? Y de esa manera, pues, también ser más justos a la hora de aplicar las normativas. Pero la iniciativa de las etiquetas de la DGT creo que es un magnífico trabajo y una magnífica decisión. Alfonso, José, ¿alguna opinión al respecto del tema de las pegatinas? Quizá José es más, es la persona más autorizada para hablar de esto, pero yo sí diría que tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomemos y tenemos que evaluar muy bien cuál es el objetivo que perseguimos. Es verdad que
Los SO2, SOX, NO2 son los elementos a tener en cuenta en cuanto a las emisiones. Tampoco hay que olvidarse del ruido, que la OMS está diciendo que el ruido genera cardiopatías, el ruido del tráfico. Por lo tanto, tengámoslo ahí presente. Pero yo creo, y lo he hablado así con Pere Navarro, lo he hablado con José, lo estoy hablando con los ministerios, que en el tema de las etiquetas hay ya un marco, nos guste o no, que además hemos interiorizado todos los españoles, y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar, reitero mucho lo de la transición, para que el objetivo que perseguimos todos, y está perfectamente expreso en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se cumpla. Ahora bien, tenemos que hacer un ejercicio todos para que eso no suponga una ruptura y un ciudadano que ahora mismo está dudando en qué coche comprarse, se lo compliquemos un poquito más. Muchas gracias. Pedro Pablo, telegráficamente yo me quedaría con que el acuerdo del Consejo de Ministros que habló de la revisión de las etiquetas decía que el sistema actual funcionaba bien. Lo que habría que analizar es si hay alguna novedad tecnológica que no tenga encaje para ver si no tiene encaje en el actual sistema que se incluya. Eso es la literalidad de lo que dice el acuerdo del Consejo de Ministros. Yo creo que eso es en lo que deberíamos trabajar, sobre todo porque el sistema funciona bien, es muy reciente, se está consolidando. Hay muchas ciudades donde paseas por la calle y la gente le preguntas. Yo estuve hace poco en una ciudad, en Jerez, le pregunté al conductor, oiga, ¿usted no lleva etiqueta? Y dice, ¿y eso qué? ¿No? Y me dice, no, sí, tengo un amigo que tiene y tal. O sea, no nos engañemos que España es muy amplia, el sistema se está consolidando, funciona bien, está mejor que va a funcionar, le tenemos que dar visibilidad a largo plazo, no generar confusión al consumidor, nos parece muy preocupante, sobre todo en épocas de crisis, y enlazando con lo que comentaba antes Jordi Carmona, creo también que hay que hacer compatible el avance en el sistema de etiquetas con no penalizar a la industria nacional ni al empleo nacional, porque entonces, insisto, ganamos una cosa, perdemos en otra, el neto igual resulta que es negativo, ¿no? Pero bueno, estamos a la expectativa y a ver cómo avanza el asunto. Pues son las 12:01, hasta las 12 estamos comprometidos con este webinar, pues te sé que obviamente tenéis otros quehaceres y tenéis otras responsabilidades y citas, como me habéis comentado. Por lo tanto, Alfonso Gil, Ismael Aznar, Francisco Aranda, José López Tafal, muchísimas gracias por vuestras reflexiones, con este futuro de movilidad sostenible, hacerlo con rigor, con diálogo y racionalidad, es prácticamente teniendo todos los sectores como han estado aquí presentes. Hombre, de cara a un consumidor que puedo ser yo de un vehículo, me tranquiliza bastante saber que por lo menos no va a ser una cosa drástica, inmediata, pero sí una transición y se va a pensar y se va a hablar con todo el sector. Así que, pues, muchísimas gracias por este webinar sobre esta movilidad del futuro.